albedrío, le ha dado la capacidad, la libertad de poder decidir por sí mismo si quiere creer a Dios o no, si quiere obedecerle o rebelarse contra él. Pero como decía, haga lo que haga, para hacerlo debe tomar una decisión. Una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas es, bueno, ¿a quién me quiero parecer? ¿Qué modelo quiero seguir? Porque queramos o no, todos de alguna manera seguimos ciertos patrones de conducta, imitamos a otros, a nuestros padres, a alguna persona que conocemos, algún personaje de ficción, pero todos nos marcamos un modelo y queremos seguir ese modelo. Esa es una decisión de las que tomamos en nuestra vida. Otra es, por ejemplo, ¿qué quiero estudiar? ¿O qué quiero hacer en la vida? ¿A qué me quiero dedicar? Todas estas cosas son decisiones que tomamos. Una de las decisiones más importantes que tendremos que tomar a lo largo de toda nuestra vida es ¿con quién me casaré? Yo tomé esa decisión hace ya más de 38 años. Yo decidí casarme con una chica preciosa que conocí. Y aunque ella era madre soltera cuando yo la conocí, ella tenía una niña con 1 añito y 2 meses, apenas ella tenía 18 años. Montaña se llama mi esposa. Cuando yo la conocí, bueno, jamás me olvidaré de ese momento. Yo estaba en un pueblecito de la serranía gaditana, de la Sierra de Cádiz, en Andalucía, la zona sur de España. Estaba en un pueblecito de la sierra y hacía un frío horrible. Estábamos alrededor de una mesa grande, redonda, y debajo de esa mesa, que la teníamos cubierta con mantas, debajo teníamos un cubo con rescoldos, porque hacía mucho frío. Y yo estaba predicando la palabra al grupo que estaba sentado alrededor de la mesa. Y en ese instante ella entró. Cuando ella entró no se esperaba que hubiera allí una reunión y se le encendieron los colores en el rostro. Se puso roja de momento. Pero me acuerdo que ella iba con el pelo recogido en una cola, el pelo recogido detrás, llevaba un jersey de cuello alto, gris, y un pantalón vaquero. Yo la miré y estaba mirando la Biblia, la miré y ya no pude saber por dónde iba. Sinceramente me quedé alucinado. Era una chica preciosa, guapísima. Es una chica preciosa y guapísima. Llevamos 38 años juntos. Después de Nuria, que era nuestra hija mayor, esa niñita que ella llevaba con 1 añito y 2 meses, yo me casé con Montaña hace 38 años. Nuria ya tiene 40, acaba de cumplirlos. Y les puedo asegurar que después de entregar mi vida a Cristo, fue la mejor decisión que yo haya tomado en toda mi vida. Jamás me he arrepentido. Muchas personas toman esa decisión sin pensarlo lo suficiente. Por eso muchos fracasan a la hora de tomar pareja, a la hora de escoger con quiénes se quieren casar. Quizás porque no lo meditaron suficientemente. Déjenme decirles algo que quiero que entiendan. Hay decisiones que es mucho mejor tomarse tiempo para pensarlas antes de tomarlas. Y antes de tomar ciertas decisiones, uno tiene que pensar en los pros y en los contras. Quienes toman la decisión de casarse sin pensar demasiado, quizás, a lo mejor guiado por la apariencia física solamente, o por el deseo sexual, o por cualquier otro motivo,
hay muchas posibilidades de que acaben lamentándolo. A mí de Montaña me gustó no solamente su físico, que era preciosa, y es preciosa. Ahora tiene 58 años y sigue siendo guapísima. Pero no solo me gustó por su físico, sino que cuanto más la conocía, más me gustaba ella. Era una mujer responsable, a pesar de su juventud, porque era una niña prácticamente con 18 años cuando yo la conocí. A pesar de eso, era una mujer responsable y cariñosa, respetuosa. Tenía claro lo que quería. Y cuando yo tomé la decisión de casarme con ella, lo hice después de pensarlo bien. Ahora, si escoger matrimonio, es decir, escoger pareja para el matrimonio, es una de las decisiones más importantes que vamos a tomar en la vida, quizás la más importante de todas, de las que vamos a tomar a lo largo de toda nuestra vida, es dónde queremos pasar la eternidad. De lo que decidamos al respecto de esa pregunta, de esa cuestión, va a depender todas las demás decisiones que tomemos. Es decir, si deciden, por ejemplo, creer en Dios y vivir como si Dios no existiera o como si la eternidad no fuera una realidad que vamos a tener delante, seguramente van a tomar muchas decisiones teniendo eso como telón de fondo. Del mismo modo, si ustedes, por el contrario, deciden, bueno, tener en cuenta a Dios en vuestras vidas, creo que todas las demás decisiones van a ser influidas justamente por esa. Quiero decir que van a procurar hacer siempre aquello que les acerque a Dios y evitarán aquello otro que les aleje de Dios, del destino eterno que decidan. Vivir a la luz de lo temporal, a la luz del aquí, ahora, del momento, es una cosa. Pero vivir a la luz de la eternidad es otra mucho mejor. Las cosas toman su justa medida, su justa importancia, cuando las analizamos a la luz de la eternidad. En la Biblia vemos personas que tomaron decisiones en uno y en otro sentido. Algunos tomaron las decisiones de entregar sus vidas a Dios y otros tomaron las decisiones de dedicar sus vidas a disfrutar del mundo, entre comillas, digo lo de disfrutar porque sin Dios el mundo no se disfruta. Pero en la Biblia encontramos ejemplos de ambos casos, de ambas decisiones. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de aquellos dos malhechores que estaban crucificados junto a Jesús en la cruz del Calvario? Uno de ellos tomó la decisión de burlarse del Señor, aún estando a punto de morir. Él se burlaba y le decía, bueno, pues si tú eres el Salvador, pues sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Mientras que el otro creyó realmente en Jesús. Y creyó que Jesús podía salvarle. De modo que su decisión fue pedirle a Cristo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Eso demuestra que él de alguna manera había oído hablar de Jesús y sabía que Jesús iba a reinar en la tierra. Bueno, el resultado de ambas decisiones no se dejó esperar, porque Cristo prometió que ese mismo día, aquel que le había creído en él, prometió que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Esto se relata en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos del 39 al 43. Ahora, yo quiero que piensen por un momento. Si bien aquella persona, aquel malhechor que había creído en Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, inmediatamente iba a pasar al paraíso con Jesús, ¿dónde creen ustedes
¿Dónde creen ustedes que acabaría el otro? Yo creo que, sin lugar a dudas, en el infierno, donde inmediatamente se daría cuenta del enorme error que había cometido al burlarse de Jesús. Pero el problema es que cuando se diera cuenta, ya iba a ser demasiado tarde. Ninguno de sus gritos podrían liberarlo de aquel tormento eterno. Cada uno de nosotros estamos en la misma situación que aquellos dos malhechores. Cada uno de nosotros estamos frente a Jesús y tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿De verdad tomarás esa decisión sin pensarlo suficientemente? Es una decisión muy importante. Algunas personas posponen esa decisión, deciden dejarla para mañana. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no saben si tendrán un mañana. Por esa razón, es una decisión que debemos pensar, pero que debemos tomar y no posponer. Yo os aconsejo que no lo dejen, que se decidan de una vez. Sea que quieran creer en Cristo y pasar la eternidad con Él, o sea que no quieran creer en Cristo y vivir como ustedes quieran. Pero les aconsejo que tomen una decisión. Porque por el afecto que les tengo, mi deseo es que tomen la decisión correcta. La decisión correcta, bueno, ¿cuál puede ser? Se puede preguntar alguno. Bueno, pues la decisión correcta es creer en Dios, es confiar en su palabra, es saber, creer de todo corazón que hay un mañana, aún después de que cerremos nuestros ojos aquí. Recuerden las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, volverá a la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, no permanecerá muerto. Si decides no creer en Dios y vivir sin preocuparte de la eternidad, bueno, puedes hacerlo, eres libre. Puede incluso que tuviera razón, que Dios no exista, y en ese caso no pasaría nada. Pero, ¿y si existe? ¿Y si tú vives sin tenerlo en cuenta y resulta que al final descubres que sí que existe? Entonces habrás perdido todo. Y lo que es peor, sin posibilidad de rectificar. Porque podemos tomar la decisión ahora, pero una vez llegado al destino eterno, allí ya no hay vuelta atrás. Fíjate que si por el contrario tú vives creyendo en Dios, en la eternidad, y resulta que no lo hay, bueno, no habrás perdido nada. Pero si existe, entonces descubrirá que te espera una vida nueva, en un cielo y una tierra nueva, en los cuales ya no existirán ni la enfermedad, ni la muerte, ni el dolor, ni el clamor, ni la maldad. Porque todas esas cosas habrán pasado. Tendrás toda la eternidad para disfrutar de tu nueva vida eterna. De modo que aunque solo fuera por si acaso, realmente es mucho mejor creer en Dios y vivir teniéndolo en cuenta que no hacerlo. Por lógica, solo por si acaso es más inteligente creer y tener en cuenta a Dios que no hacerlo. Por pura supervivencia, decídanse, arrepiéntanse de sus pecados, entréguenle sus vidas a Cristo,
crean en Él. Sinceramente, no van a perder nada y pueden ganarlo todo. Pero tienen que tomar una decisión. Hay personas que creen que pueden vivir teniendo un pie en Cristo y otro en el mundo. O como dicen algunos, uno en la iglesia y otro en la calle. No, mire. A Dios no le agradan las medias tintas. Dios dice en el libro de Apocalipsis que o eres frío o eres caliente. Pero a Dios no le agradan los tibios. Porque lo que es tibio te hace vomitar. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros decidir si apreciamos ese regalo que Él hizo de su propia vida para el perdón de nuestros pecados o si lo menospreciamos. Fíjate hasta dónde llega el amor de Dios. Tú decides, pero sé inteligente. Decídete por Cristo, porque no tienes nada que perder y lo tienes todo por ganar. Mientras que si te decides por el mundo, vas a perder muchas cosas. La vida aquí en la tierra son, ¿cuántos? 60, 70 años, 80 a lo sumo con dolor y fatiga, pero y después la eternidad. Yo les invito a que sean valientes, a que tomen la decisión de creer en Dios, a que tomen la decisión de entregarles sus vidas a Cristo. Y les aseguro una cosa, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando una persona le entrega su vida a Jesús, es como si hiciera borrón y cuenta nueva. Como si comenzara de nuevo. Ese es el regalo que Dios te hace. Darte la oportunidad de comenzar una nueva vida. Puede que tu vida aquí no haya sido lo que debiera o lo que te hubiera gustado que fuera. Tienes la posibilidad de rectificar. Tienes la posibilidad de enderezar tus pasos. La palabra de Dios dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista responde, con guardar tu palabra. Acérquense a Dios. Tomen la decisión de conocerlo, de escudriñar las Escrituras, de pedirle perdón por vuestros pecados, de abrirle vuestro corazón a Cristo. Y les aseguro que a partir de ese momento, vuestra vida será diferente. Ese es el deseo de mi corazón. Decídanse. No lo dejen para mañana porque no saben. No saben si llegaremos a mañana. No saben si viviremos un minuto más. Por tanto, decídanse y tomen la decisión correcta. Tengan en cuenta a Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Me gustaría hacer una oración por vosotros, para que estas palabras, esta reflexión, os ayude a tomar la decisión correcta. Oremos. Padre del cielo, tú entregaste a tu Hijo por todos nosotros. No para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por ti, Señor. Yo he predicado tu palabra y quiero rogarte que tu Espíritu Santo, que está ahí con cada uno de ellos, les convenza de pecado, de justicia, de juicio, les ayude a tomar la decisión correcta, a encaminarse, Señor, en tu luz y en tu verdad. Dales el valor necesario, el valor que ellos necesitan para entregar sus vidas a ti, Señor, para cambiar, para comenzar de nuevo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para cambiar sus vidas. Tú tienes poder para perdonar sus pecados. Tú tienes poder para hacer
Que donde antes había odio, ahora haya amor. Que donde había rencor, ahora haya dulzura, Señor. Bendice a esas vidas. Cámbialas, transfórmalas. Glorifícate en todos y cada uno de ellos. Óyelo, Señor. Responde sus oraciones. Y úsalos para la gloria de tu bendito nombre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. No se olviden de estas cosas que comparto con ustedes. No solamente escuchen, sino piensen, mediten y tomen decisiones. La vida se compone de eso, de decisiones. Cada paso que damos es una decisión que tomamos. Que Dios les guíe a tomar las decisiones correctas. Y ahora, si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderla. Pastor, preguntan que por qué Jonás no fue digerido por los jugos gástricos del pez el cual fue tragado. Bueno, es evidente que Dios interviene en la vida de Jonás, ¿no? Dios tenía un propósito con el profeta, quería que fuera a Nínive, una ciudad, para predicar el evangelio allí, para predicar el arrepentimiento de sus pecados y que se volvieran a Dios. Y bueno, Jonás no quería, porque no eran judíos, eran otra nación y además eran enemigos de Israel. Entonces Jonás no quería, porque sabía que si les predicaba y ellos se arrepentían, Dios les perdonaría. Y Jonás era un nacionalista. Jonás quería defender a Israel, no quería que Dios perdonara a los de Nínive. Por eso no quiso predicar en Nínive, quiso huir. Se montó en un barco y bueno, Dios provocó una tempestad en el mar. Que bueno, al final lo tiraron al mar y una ballena lo recogió y lo dejó en la orilla. De Nínive, precisamente, donde predicó el evangelio y efectivamente el rey de Nínive y toda la ciudad de Nínive se arrepintieron de sus pecados y Dios los perdonó. Y el profeta se enfadó con Dios, pero bueno, Dios es Dios y tiene control aún de los animales. De modo que Jonás no sufrió por los jugos gástricos, aunque creo que debió sufrir, debió pasarlo mal, porque estar en el vientre de un pez no debió ser algo agradable. Pero finalmente él pudo cumplir con aquello que era la voluntad de Dios, el predicarle a aquellos de Nínive. Otro compañero pregunta que cómo puede hacer para que su fe dé frutos, de qué manera debe de vivir porque siente que no progresa su fe. ¿Cómo puede hacer para qué? Para que progrese su fe, ¿cómo debe vivir? Nosotros progresamos en nuestra fe en la medida que somos obedientes a Dios. La cuestión es que tenemos que obedecer. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero no solo necesitamos fe. El apóstol Pedro dice claramente, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal. Es decir, la vida cristiana no es solamente un paso, o no es solamente una decisión. Jesús nos dijo, yo soy el paso, o yo soy la decisión. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un camino se hace dando un paso tras otro. Añadid a vuestra fe virtud. Es decir, hay que apartarse del mal para poder hacer el bien. Algunos quieren hacer el bien sin apartarse del mal, y no es posible. Hay que apartarse del mal
y perdónenme que les diga, también de los malos. Es decir, si algunas amistades, como ya hemos meditado anteriormente, si algunas amistades no nos convienen, alejémonos de esas amistades. Pero miremos por nuestra propia vida, por nuestro propio bien. Si queremos avanzar en nuestra fe, si queremos que nuestra fe se desarrolle, si queremos que nuestra vida cristiana vaya adelante, se afiance, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hay cosas que cuando tú las haces, decisiones que cuando las tomas, te roban la paz. En cambio, hay decisiones que al tomarlas, entras en reposo. Bueno, pues busca la paz. Que tus decisiones te lleven hacia donde vas a encontrar paz. Y si tu decisión te lleva a robarte la paz, tienes que entender que te has equivocado al tomar esa decisión. Busca la paz y síguela. Añade a tu fe virtud. A la virtud conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento dominio propio. Es decir, autocontrol, autodisciplina. La vida cristiana es muchas cosas, no es solamente una. Hay que empezar a dar un paso, pero después hay que seguir con otros pasos. Así que ánimo. En la medida en la que somos obedientes a Dios, nuestra vida se va afianzando en Dios. Nuestra fe se acrecenta, se afianza. Yo digo que mi fe es como un diamante que yo lo pongo todos los días en el yunque y le doy golpes con el martillo de la religión, de la razón, de la filosofía, de la ciencia. Yo golpeo mi fe, yo pongo mi fe a prueba todos los días. Pero doy gracias a Dios que mi fe cada día se hace más fuerte. Y es porque procuro vivirla, no solamente la tengo aquí, sino que la llevo aquí. Es decir, no solamente creo en la palabra de Dios, sino que vivo la palabra de Dios. Y esa es la clave. Preguntan acerca del libro de Enoch, que por qué algunos pastores del Pentecostés no lo aceptan. El libro de Enoch no es un libro inspirado por Dios. Es un libro que es apócrifo. Al no ser inspirado por Dios, no debe estar dentro de la palabra de Dios. De hecho, no hay ninguna Biblia que contenga el libro de Enoch. Preguntan que para ser un verdadero guerrero de Dios, ¿cómo tiene que vivir? Cuando el apóstol Pablo habla de que somos soldados de Cristo, no lo dice en el sentido literal, lo dice en el sentido figurado, ¿no? Porque la vida cristiana, Pablo usa una metáfora, ¿no? Dice que es como una batalla, ¿no? Estamos en una guerra espiritual, ¿no? Entonces, si estamos en una guerra, somos soldados, ¿no? Militamos. Cristo es nuestro capitán, ¿no? Pero todo eso es un lenguaje figurado, no hay que confundir el lenguaje figurado con el lenguaje literal. Lo digo porque, por ejemplo, en Brasil hay una congregación, hay una iglesia que uniforma a los jóvenes. Los jóvenes, o sea, esa iglesia tiene un ejército y los jóvenes van uniformados con sus boinas y sus botas, sus uniformes y viven como militares. Me parece que eso es una tontería, es malinterpretar las escrituras. Es decir, somos soldados de Cristo en un sentido figurado, no en un sentido literal. Quiere decir que debemos defender la causa de la fe, pero no con armas ni peleándonos con los demás, porque el Señor Jesús nos llamó a la paz, no nos llamó a la guerra. Por tanto, ¿cómo podemos ser buen soldado de Cristo? Pues conociendo a Jesús y tratando de ser como Él. O mejor aún, conociendo a Jesús y dejando que Él viva en nosotros. Que no sean nuestros ojos los que miren, sino que Cristo mire a través nuestra.
Que no sean nuestras manos, sino que sean las manos de Jesús. Que nuestros pies nos lleven donde Cristo quiera que vayamos. De eso se trata. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el objetivo. Para ser un buen soldado de Jesucristo hay que conocer a Cristo y dejarle vivir en nuestra vida. Menguar nosotros para que Él crezca. Otra pregunta es, ¿qué sucede con el alma cuando se muere? La palabra de Dios dice en varios pasajes que el cuerpo que fue tomado del polvo de la tierra vuelve a la tierra, pero el alma y el espíritu van a Dios que lo dio. De modo que cada uno de nosotros, una vez que cerramos los ojos aquí, los abrimos en la presencia de Dios. Los incrédulos van directamente al infierno, donde serán juzgados. También en el día futuro van a ser juzgados. Y los cristianos vamos a la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Preguntan acerca del arca de Noé, que si en la actualidad hay pruebas de ella. Bueno, ahí si reuniésemos todos los trozos, las reliquias que existen por ahí, que dicen que son del arca de Noé, estoy seguro de que a pesar de lo grande que era, tendríamos para construir por lo menos 10 o 12. Es decir, no todas las reliquias que hay por ahí diciendo que son trozos del arca de Noé lo son realmente. En internet hay fotografías de una especie de barco que hay en lo alto de una montaña. Dicen que es parte del arca de Noé, ¿no? Pero no hay pruebas alguna de que así sea, ¿no? El arca de Noé, lo más seguro es que Noé, cuando acabó el diluvio, la usara para construirse una casa o para quemarla para cocer su comida. No existe, o sea, no hay constancia de que realmente exista el arca de Noé, ¿no? Existió, pero hoy en día no existe, ¿no? Es como la cruz de Cristo, ¿no? Hay trozos de la cruz de Cristo rodeadas por todo el mundo, en diferentes museos, en multitud de iglesias. Si reuniéramos todos los trozos, tendríamos para hacer 15 o 20 cruces. No todas esas reliquias son verdad. Las reliquias tuvieron su apogeo en la Edad Media, cuando la iglesia vivía en un oscurantismo total, donde la gente comerciaba por las reliquias, ¿no? Cualquiera cogía un trozo de madera, iba a un rey y le decía: Majestad, esto lo traigo desde Israel, esto viene de Jerusalén, es un trozo de la cruz de Cristo. Y le sacaba el dinero a la gente, ¿no? Con ese tipo de cosas, como hoy siguen haciendo mucha gente, ¿no? En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, preguntan sobre la resurrección, que cuando los muertos van a resucitar, ¿a qué se refiere y de qué manera van a resucitar? Juan 5, 28 y 29 dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo creo que el texto es suficientemente claro como para saber que los que hicieron lo bueno pues van a ir a la vida eterna y los otros a la condenación eterna. El mismo pasaje lo enseña. Creo que no hay dificultad a la hora de poder entender lo que dice, ¿no? Si podría explicarnos qué quiere decir 2 de Corintios, versículo 12, de 12 al 4. 2 al 4. Segunda de Corintios 12. 12, versículo 2 y 4. Sí.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Bueno, Pablo aquí lo que está haciendo es que hay que tener en cuenta el contexto histórico de esta epístola. Corinto era una ciudad muy populosa, donde había una iglesia en la que estaba compuesta por judíos, por gentiles, por griegos, por romanos, por polacos, por alemanes. Es decir, era una metrópoli, porque Corinto estaba justamente en la ruta entre Oriente y Occidente. Todos los barcos de mercancía pasaban por allí. Por tanto, era una ciudad muy importante y tenía una iglesia bastante grande. Pero en la iglesia que la había fundado el apóstol Pablo, llegaron judíos de Jerusalén que pusieron a la iglesia en contra del apóstol Pablo y cuestionaron el ministerio del apóstol Pablo. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio. Todo el contexto enseña esto, ¿no? Y una de las cosas que Pablo está diciendo ahí es que él tuvo esa experiencia. Él fue llevado al tercer cielo, es decir, a la morada de Dios, a la morada de Dios. Y lo que pasa es que no quiere decir que fui yo, ¿no? Entonces dice, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. No es que no lo sepa, sino que no lo quiere decir, ¿no? Simplemente, entonces lo que está diciendo es que fue arrebatado al paraíso y que oyó cosas que Dios no le permitió contarlas, ¿no? Está diciendo que él tiene experiencias espirituales, que él conoce a Dios, que no es alguien que estuviera hablando de temas que no conociera. Él sabía quién era y qué es lo que estaba enseñando. Dicen que ¿por qué Moisés tenía una serpiente en el templo de oración? ¿Por qué Moisés tenía una serpiente en el templo de oración? Asistente. Ah, un asistente. Ah, un asistente. A ver, es que no he entendido la pregunta. ¿Que por qué Moisés tenía un asistente? Una serpiente. Una serpiente. Moisés no tenía una serpiente. A ver, los dos textos en los que se hablan en relación que pone en relación a Moisés con una serpiente, los dos pasajes son los siguientes. Uno, donde Moisés, para demostrar que Dios estaba con él coge su báculo, su vara, y la arroja a los pies de Faraón, y esa vara se convierte en una serpiente. Los magos de Egipto hacen exactamente lo mismo, y la serpiente de Moisés se comió las dos serpientes de los magos de Egipto. Ese es un texto que habla entre Moisés y la serpiente, ¿no? Y el otro texto es cuando Israel es rebelde a Dios y Dios manda una plaga de serpientes que mordía a la gente y la gente moría. Y entonces cuando Moisés clamó a Dios para que cesara la mortandad, Dios le dijo, bueno, pues construye una serpiente de bronce, ponla en un palo alto, y todo el que sea mordido por una serpiente y mire a la serpiente de bronce será sanado. Si no mira a la serpiente, morirá. Y esos son los dos únicos pasajes en los que se habla en la Biblia de Moisés en relación con una serpiente. No sé a cuál de ellos se refiere. Al segundo. Si se refiere al segundo, aquella serpiente era un tipo de Cristo, ¿no? Es decir, un modelo de lo que iba a ser Cristo, ¿no? Porque el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 3 lo dice, ¿no? Como la serpiente en el desierto fue levantada, así el Hijo del Hombre será levantado. Y todos los que miraren a él serán salvos, ¿no? Pues era un ejemplo de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Pero Israel no adoraba a esa serpiente. Cuando trataron de adorar a la serpiente, Moisés la destruyó. Pregunta, ¿quién fue Samuel?
¿Quién fue Samuel? Dios. Él, antes de que hubiera reyes en Israel, había jueces, hombres que Dios levantaba y que, o mujeres, porque también hubo una mujer que Dios utilizó, ¿verdad?, para juzgar a Israel. En ese periodo de los jueces no había ley, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero cuando el pueblo de Dios era atacado por otros enemigos, los filisteos, los cananeos, los heteos, etc., Dios levantaba a un líder entre ellos que les llevaba a la victoria, ¿no? En ese periodo de tiempo es que Dios levanta a Samuel. Cuando todavía era un niño, es llevado al templo para ser educado al servicio de Dios. Y desde pequeñito él empieza a servir a Dios. Él es el que unge al primer rey de Israel, Saúl. Y cuando éste desobedece a Dios, unge en su lugar a David como rey de Israel. Samuel fue profeta, sacerdote y juez. Uno de los pocos personajes de la Biblia de los que no se nos dice ningún pecado. Uno de los pocos personajes de los que se ve la integridad, la honestidad, la total consagración de su vida a Dios, desde pequeño hasta que murió. Fue quizás el más grande entre los profetas del Antiguo Testamento, aunque sabemos que Jesús señaló a Juan el Bautista, ¿no? Pero entre todos los demás profetas, Samuel fue una figura fundamental en la historia del pueblo de Israel. Hay una pregunta de unos padres que tienen un hijo que fue casado en la iglesia, bueno, fue casado en un matrimonio gay. Dice que cómo puede ser consolada unos padres hacia esa situación. Bueno, difícilmente unos padres se pueden consolar cuando ocurre algo así, ¿no? Es muy complicado. Únicamente podemos encontrar consuelo yendo a Dios, a su presencia, y echando sobre Él nuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Pero realmente es una experiencia que ningún padre quiere pasar, ¿no? A pesar de que hoy en día la homosexualidad se está promoviendo de una manera descarada y bueno, no solo la homosexualidad, sino ya perversiones que antes cualquiera le hubiera dado vergüenza confesar, hoy en día se confiesa abiertamente, ¿no? Hay gente que mantiene relaciones sexuales con animales y ahora ya incluso hombres que salen a la calle con pancartas diciendo que quieren hacer el amor con niños, ¿no? O sea, es algo terrible el derrotero que está siguiendo todo esto, ¿no? Es algo muy, muy, muy peligroso, que va a dar al traste con las nuevas generaciones. Hay niños que ya están sufriendo por consecuencia de esa ideología de género, ¿no? Cuando en realidad solo existe un único género, el género humano, que está compuesto por dos sexos, varón o mujer. No hay más. Todo lo demás son perversiones humanas de hombres o de mujeres que se rebelan contra Dios y contra lo que Dios ha hecho. Cuando eso ocurre es muy difícil que una madre o que un padre se pueda consolar sabiendo que su hijo está viviendo con otro hombre o que su hija está viviendo con otra mujer. Bueno, allá ellos con lo que haga, ¿no? En su libertad, ¿no? Toda persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo, ¿no? Y con su propia vida, pero eso no deja de ser doloroso para un padre o para una madre. Y es algo que ninguno queremos pasar por esa experiencia.
Solamente en el Señor podemos encontrar consuelo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el Paracletos, es una palabra griega que significa el que consuela, el que anima. Bueno, pues yendo a Dios y pidiéndole que Él ponga ese bálsamo que el Espíritu Santo sabe poner en el corazón, ¿no? Porque al margen de lo que los hijos hagan, son nuestros hijos y tenemos que respetarlos y tenemos que amarlos y tenemos que estar ahí para cuando nos necesiten, ¿no? Preguntan que si María tuvo más hijos después de Jesús. Sí. La palabra de Dios nos da los nombres de los varones, no se nos dice de cuántas hembras, pero sí se nos dan los nombres de los varones que tuvo María. Por tanto, sí, Jesús tuvo hermanos en la carne, es decir, María dio a luz a Jesús y después a otros. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 1, verso 25, dice que José recibió a María, su mujer, pero no la conoció. Esa palabra conocerla se refiere, no mantuvo relaciones sexuales con ella. En el original griego se refiere a eso, a que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Lo cual quiere decir que sea hasta que, quiere decir que después de que diera a luz, sí que la conoció, sí que mantuvo relaciones con ella, ¿no? Y Marcos capítulo 3 nos da los nombres de los hermanos también de Jesús, ¿no? Preguntan que si se conoce actualmente la ubicación del Arca del Pacto. No. El libro de Apocalipsis dice que está en el cielo. Así que no se conoce el lugar donde está el Arca del Pacto. Saben que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler dedicó muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero para tratar de conseguirla, porque él creía realmente que si conseguía tener el arca, alcanzaría un poder sobrenatural, ¿no? Y él ambicionaba ese poder, ¿no? La película de Harrison Ford, En busca del arca perdida, está basada en algunos diarios de Hitler y de algunos otros, algunos ayudantes de Hitler que estuvieron, bueno, pues buscando el arca de la alianza, ¿no? Pero no la encontraron. Serían todas las preguntas, pastor. Les voy a presentar a Edgar. Edgar, ¿cómo están, mi hermano? Mira, aquí quería conocerte. ¿Y esa riqueza? Dile hola. Dile hola. ¿Qué tiempo tienes? 4 meses, pastor. ¿Es tuya? Sí, mija. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Eso dicen, pero bueno, es mija. Él la mantiene, dice. Yo la mantengo, sale lo mismo. Ah, qué bueno. Qué bonito. Bendiciones para ti, pastor. Igualmente. Que Dios te bendiga pues espero que ya estás bien, ya estás completito. Todavía me están trabajando. Estoy bastante bien. No tengo el dolor que tenía estos días atrás, que fue bastante duro. Pero ya estoy mejor, gracias a Dios. Agradecemos todo tu esfuerzo, eres un ejemplo para nosotros. Que Dios te bendiga y te espero la siguiente semana, pastor. Gracias. Para mí es un placer. Néstor, pásale para adelante. Le voy a presentar a... ya se juntó toda mi familia, déjate la presento, pastor. Yo ya conozco al pastor Nicolás. Sí, ya lo había saludado. Ya, hace como un mes, yo creo. Y bueno, y gracias a Dios le doy porque estamos siguiéndole, hemos estado viendo sus videos y bueno, y estamos conociendo la palabra.
Entonces aquí está mi familia, ahora se los presento, aquí está mi esposa, mis hijos, que ya lo conocen, ya lo amamos, pastor. Esto es en el nombre de Cristo y gracias y muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias. Primeramente Dios, si nos lo permite, usted que es la cabeza de este lugar, queremos hacer una alabanza aquí con los jóvenes. No voy a hablar con ellos a ver qué piensan de eso. Pastor, la idea es hacer una alabanza antes de la enseñanza de usted a las 4:30, adorar a Dios y después la enseñanza. Él se va a encargar, junto con su familia, a hacer la alabanza. Qué bueno. Él canta y Pedro va a tocar la guitarra. Muy bien. Vamos a echarle ganas. Fantástico. Sí, gracias. De verdad. Aquí está mi hermana, ya la conoce. Ella, mi hermana, pastor. Tu hermana. Mi hermana. Lo siento, Edgar, pero tengo que decir que es más guapa que tú. Le da pena es que Bueno, ¿cuántos hijos tienes? 4. ya conoce a Brandon, ya entró con usted al estudio. Hola, Brandon. Me alegro de verte. Mi hija Cielo, mi esposa Ivonne, mi hija Estrella, la más chica. Hola, pequeña. Celeste y aquí viene el novio de mi hija. ¿Alguien más quiere presentar a su familia? Gracias, pastor, Dios lo bendiga. Dios les bendiga a todos. ¡Ya me reclamaron! ¡Mi esposa! Ay, encantado de conocerte, de verdad que sí. Hola, igualmente. Qué bueno. Es que nunca la deja pasar, la tiene amarrada en el escritorio atendiendo a la gente. Ay, Señor. No es cierto, pastor, ¿eh? La tiene, no, ya la vas a ver seguido aquí. La tiene, siempre le digo que pase, dice que sí, pero que Edgar no la deja. ¿Sí nos dice eso? ¿Dónde está? ¿La ve? Bueno, solamente decirle de verdad que deseo que Dios les bendiga muchísimo a todos. Que yo agradezco enormemente a Dios por nosotros viernes tras viernes y que para mí es una verdadera bendición. No solo no me cuesta, sino que al contrario, disfruto en este tiempo que paso con ustedes y oro a Dios para que me dé sabiduría para poder ser de edificación para vuestras vidas. Que Dios les bendiga muchísimo a todos. Permítanme, por favor, que haga una oración por todos vosotros. ¿Amén? Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están ahí, Señor, en mesa. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús, por favor, tú que conoces sus vidas, que conoces también las circunstancias que rodean sus vidas, quiero rogarte, Señor, por ellos y por sus familias. Bendícelos, Señor, a cada uno en particular, porque tú tienes poder para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendición, familia. Chavos. Hola, chavos. Hola, cámara. Ahí también hágale para los... Hasta luego, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente, Martín. Bendición.